El día de hoy les voy a pedir que busquen en sus Biblias, en 2 de Samuel, capítulo 4, verso 4. Samuel capítulo 4, verso 4. El que lo tenga, diga, lo tengo. El que no lo tiene, busque lo que está por ahí. Yo lo leí esta mañana. 2 de Samuel capítulo 4, verso 4. Dice así la palabra del Señor: el que lo tenga lo lee, y el que no lo tenga lo marca y lo guarda para... Apúntelo en algún lugar. Y quiero hablar de esto porque es bien importante entender qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. De qué que se trata el Evangelio. Y el Evangelio yo creo que está concentrado en esta historia. Dice así la palabra: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Yo siendo usted, subrayo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y se quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Vamos a dejarlo ahí ese va a ser el pie forzado para lo que es el estudio del día de hoy. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la oportunidad maravillosa que me das de poder dirigirme ante tus santos, Señor, ante tu iglesia, ante una congregación de primogénitos, Señor, de príncipes. Dios mío, yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, te imploro que me des la gracia suficiente para poder llevar este mensaje, y te pido también la gracia suficiente para que el oyente lo pueda recibir y pueda, Señor, llegar hasta su corazón, y que pueda traer un fruto abundante esta palabra en la vida de cada persona, entendiendo lo que tú hiciste por nosotros, Señor, y reconociendo tu gracia y tu misericordia en medio de nosotros, porque tú has sido bueno, tu bondad nunca ha faltado y tu misericordia siempre ha estado presente. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos han oído alguna vez la historia de Mefiboset? Levánteme la mano. ¿Qué han oído? Pues entonces yo la voy a contar hoy. Una de las historias más bonitas que usted va a encontrar en la Biblia es la historia de Mefiboset. Se encuentra en el capítulo 4, ahí nos da los primeros detalles sobre la historia de Mefiboset. Después en el capítulo 9, entonces nos da una historia más detallada, que es la que vamos a estar hablando el día de hoy. Y es una de las historias más bonitas que hay en la Biblia. Es más, yo la he leído 1.000.000 de veces. Y cada vez que la leo no dejo de asombrarme de lo bonita que es esa historia. Es tan linda que yo estaba hablando con Alicia, ¿cuándo fue que estábamos hablando sobre esto? Y después de haber, hermano, yo prediqué un mensaje de esto hace como 15, 20 años atrás quizás, y todavía me emociona. Que me puse a llorar allí en el Chick-fil-A, estábamos comiendo y estábamos hablando de eso, y ahí como que me atragantó. Yo no, porque yo nunca lloro. No sé por qué me pasó eso. Pero es una de las historias más lindas que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Es una historia bien bonita. Así que yo quiero que usted apunte por ahí donde es que está. Es más, de hecho, debería buscarla ahora mismo y seguirme con la Biblia para que usted no vaya a pensar que son cosas, inventos míos. Es en el capítulo 9 de 2 de Samuel. Sígame con la Biblia en el mensaje que vamos a traer el día de hoy. Y aunque hemos hablado en el pasado sobre esta historia, creo que hay un detalle en la historia que es digna de destacar, y lo quisiera hacer en esta tarde. Pero para mí sería irrespetuoso llegar hasta el mismo punto que quiero traerles sin tocar el significado que tiene. Hermano, hay historias en la Biblia que usted puede haber hablado de ellas 1000 veces, pero si la hace una vez más, va a tener que tocar ciertos puntos porque son demasiado importantes para dejarlos pasar. Así que el día de hoy vamos a mirar la historia de Mefiboset y vamos a cambiar el nombre y vamos a quitar a Mefiboset porque es un nombre muy feo. Ponga el nombre suyo. Cuando yo diga Mefiboset, estoy hablando de usted. Así que
Quisiera que lo hiciera, hermano, métase en la historia para que usted sea bendecido por esta historia tan bonita. Vamos a ver cuál es la historia de Mefiboset. Mefiboset era hijo de Jonatán. Jonatán era hijo de Saúl. Saúl era el rey de Israel. Lo que significa es que este muchacho era un príncipe. Este muchacho eventualmente le iba a tocar sentarse en la silla del rey. Era un príncipe, hijo de un príncipe. O sea que Mefiboset o usted pertenece a la realeza. ¿Cuántas veces te habían dicho que perteneces a la realeza? ¿Cuántas veces te han dicho que perteneces a la realeza? Pues te lo estoy diciendo hoy. Perteneces a la realeza. Cuando el rey Saúl cayó, o sea, cuando él lo destronaron porque lo mataron, la nodriza de Mefiboset, no vamos a entrar en detalle lo que es la nodriza, es como si fuera la nana del bebé, es la que amamanta a un bebé que no es suyo. Entonces la nodriza, en su empeño por salvar al niño, agarra al niño de 5 años, que yo no sé por qué lo está agarrando, 5 años yo lo agarro por la mano y sigo caminando, pero ella lo agarró al hombro y en la prisa se le cayó. Y cuando se le cayó, se le partieron las piernas, ambas. Porque la tradición o lo que se hacía en aquellos tiempos era que cuando un rey moría, mataban o era destronado, mataban a todos los descendientes de ese rey para que ese muchacho no se levantara más tarde a tratar de destronar al rey que acaba de entrar. ¿Me siguen con la historia? Entonces, ella, por miedo a que mataran al niño, se lo llevó corriendo, se le cayó y se quedó lisiado de las piernas. Ok, el niño que por derecho era heredero al reino, ahora está sumido en una miseria a causa de un impedimento. Y la Biblia es clara cuando habla del impedimento de él. No dice que no dice que era cojo, dice era lisiado de las 2 piernas. O sea, que el muchacho era una carga. Una cosa es estar cojo, pero otra es ser lisiado de los 2 pies. Lo que quiere decir que fue una carga para la persona que lo crió. Usted se imagina, usted tener un niño, que hay personas que lo han hecho y Dios le da ese tipo Dios permite ese tipo de situaciones en la vida de gente especial. Porque no es fácil uno estar lidiando con un hijo que tiene un impedimento. La gente, mira, yo leí en alguna ocasión hace años que Dios le da hijos especiales a gente especiales. Así que denle un aplauso a todas esas madres y padres que han tenido que lidiar con hijos que tienen algún impedimento y los han echado para adelante. Eso es digno de alabanza. Mire lo que había pasado de la vida de Mefiboset, porque ya a los 5 años, yo me acuerdo lo que me pasó a los 5 años. O sea, ya a los 5 años ya tú tienes conciencia, no del mal y el bien, pero tienes conciencia de qué está pasando alrededor tuyo. A los 5 años agarran a este muchacho, el día menos pensado, lo agarran, se lo llevan, pero él vivió un momento hasta los 5 años en que papi llegaba a casa todos los días. Él vivió un momento en el que Mefiboset pudo disfrutar de lo que eran los beneficios de estar viviendo en el palacio. Entonces la vida le cambió por completo y de estar viviendo en Jerusalén, lo llevaron a vivir a un sitio que se llama Lodebar. Y Lodebar es una palabra compuesta. La palabra lo quiere decir no, es un prefijo que quiere decir no. Y debar quiere decir palabra. O sea, que lo llevaron de la nación santa y lo llevaron a un lugar sin palabra. Que me quiten lo que sea, pero que no me quiten la palabra. Porque cuando tú no tienes palabra, vas a estar viviendo en miseria. Y la miseria espiritual es la peor miseria que se puede vivir. Pero donde no hay palabra tampoco hay explicación, ¿verdad que sí? O sea, si usted está en un lugar donde no hay palabra, tampoco se te va a explicar, tampoco vas a poder entender qué es lo que estás viviendo. Mefiboset no solamente estaba viviendo en un lugar sin palabras, sino que estaba viviendo en un lugar donde no había explicación. Muchos de ustedes y yo estamos viviendo quizás situaciones en las que no encontramos explicación por qué me está pasando lo que me está pasando.
Este niño fue sacado de la casa, de la comodidad de la casa, a vivir a un sitio distante, ahora con el agravante de que ahora está lisiado de los pies. O sea que Mefiboset vivía en un lugar sin palabra, y donde no hay palabra no hay explicación. Y nosotros hemos estado viviendo de la misma manera. Hay situaciones en tu vida en la que tú y yo estamos viviendo, que no encontramos la explicación. ¿Cómo fue que esto pasó? ¿Por qué fue que esto pasó? No lo explicamos. ¿Por qué? Porque estamos pasando en un periodo en que nos sacaron de Jerusalén y nos llevaron a Lodebar, donde no hay explicación, donde no hay palabra. Son momentos en la vida donde Dios se queda callado, donde Dios no habla. Donde por más que tú ores, no se te paran ni los pelos. Es algo que tú estás haciendo las cosas por fe, porque no hay palabra, no hay explicación para lo que te está pasando. ¿Cómo puede ser que haya criado a mis hijos en el temor de Dios y ahora mis hijos estén perdidos? Es posiblemente, si tú te has hecho esa pregunta, estás viviendo en Lodebar. Si tú te has hecho la pregunta, ¿cómo es posible que yo crié a mis hijos en el Evangelio? Yo les di el mejor ejemplo que podía darle y ahora mis hijos no quieren saber de iglesia. Está viviendo en Lodebar. Porque no hay explicación, no hay una palabra que prenda la luz y diga, por esto es. ¿Cómo es posible que yo diezmo y ofrendo? Soy dadivoso hacia los demás y siempre tengo la cuenta en rojo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la Biblia dice que mira, lo que cualifica a una persona para recibir es dar? Y tú has sido dadivoso. Tú has venido a la iglesia y tú das el diezmo, tú das ofrendas, tú ayudas al que tiene que ayudar. Pero sin embargo, tu cuenta de cheque está en rojo. Siempre estás atrás, siempre estás luchando a ver cómo vas a pagar el próximo bill. Si te has hecho esa pregunta, estás viviendo en Lodebar. ¿Cómo puede ser que desde que acepté a Cristo las cosas me han ido de mal en peor? Si te has hecho esa pregunta, estás viviendo en Lodebar. ¿Cómo es posible que la casa se me esté cayendo encima? Que están a punto de darme layoff en el trabajo. ¿Cómo es posible que eso esté pasando si yo he sido fiel en todo? Si te has hecho esa pregunta, estás viviendo en Lodebar. Es un lugar sin explicación, es un lugar sin palabra. ¿Cómo es que la vida que yo llevo, aún con mis más sinceros esfuerzos, están en completa contradicción con lo que Dios prometió? Si te has hecho esa pregunta, estás viviendo en Lodebar. Tú eres Mefiboset. Y estamos viviendo situaciones que no concuerdan con la promesa. Y no concuerdan con la promesa porque en algún momento de nuestra vida nos mudaron de la comodidad de Jerusalén a Lodebar. La razón es que estás en Lodebar y Lodebar es un lugar sin palabra y sin explicación. Y es posible que tú estés viviendo de esa manera. Digo, yo estoy hablando con alguien que esté viviendo así. Porque yo sé que yo tengo situaciones en mi vida que no me las puedo explicar. Hay cosas en mi vida, después de 20 años de evangelio, después de 5 años de pastor, que de hecho cumplo 5 años ahora en marzo 30. Por si acaso, tirarlo ahí en medio, por si acaso. 5 años de pastor. 20 y tantos años de evangelio y hay situaciones en mi vida que yo todavía no me las explico, ni por qué pasaron, ni por qué están pasando. Estoy en Lodebar. Pero hay una esperanza. Si usted está leyendo la Biblia conmigo, en el verso, le voy a decir el verso para que se ponga contento conmigo. Creo que es el verso 7 del capítulo 9. Hay esperanza para Mefiboset. Porque dice la Biblia que David estaba un día en el palacio y empezó a recordar un pacto que había hecho con Jonatán, el padre de Mefiboset. Y él dijo, ¿habrá quedado alguien de la casa de Jonatán con quien yo pueda hacer misericordia por amor a Jonatán? Entonces le dijeron, sí, quedó un muchachito que se llama Mefiboset y vive en Lodebar. Y él le dijo, díganle a Mefiboset que venga a donde mí. Y ya me empecé a erizar. Porque mi hermano, si tú has estado viviendo como yo te he estado explicando hasta ahora, tengo buenas noticias para ti. Y es que el rey te mandó llamar. El rey te mandó llamar. Y cuando el rey te llama es para algo bueno, chicos. El rey te mandó a llamar. Si has estado viviendo en Lodebar, hoy te tengo la buena noticia, es que tu estadía en Lodebar se terminó el día de hoy.
Porque el día de hoy Dios está dispuesto a llevarte a vivir hasta el palacio, que es donde tú te mereces. El día de hoy Dios está dispuesto a llevarte al lugar de excelencia que Él preparó para ti, porque Él te diseñó para la excelencia. Él no te diseñó para la mediocridad. Hemos estado lapachando en mediocridad. ¿Por qué? Porque nunca habíamos escuchado la llamada del rey que nos llamaba. Pero hoy, el día de hoy, todos los que se puedan identificar con Mefiboset tienen un motivo para adorar a Dios. Y es que el rey me mandó a llamar a su presencia. Llegó este muchacho, yo me imagino asustado, porque imagínate, primero no llegó, lo llevaron porque no podía. Lo llevaron hasta allí porque era lisiado. Lo llevan allí y él hace reverencia delante de David. Y David empezó a hablar. Y David, pues claro, David es el rey. David está en una posición alta. David no está lisiado. David es el que tiene el control y el poder de todo. Y le dice, las primeras palabras del rey David a Mefiboset fueron: no tengas miedo. Pero eso crea un conflicto en la persona que lo está escuchando. Porque para David es fácil decir no tengas miedo, porque David es el rey. Ya Dios lo libró de sus enemigos, y como ya había prometido a David, puso todos sus enemigos por estrado de sus pies. Pero lo que David no sabe es el miedo o el temor que puede provocar en el alma estar esclavizado a una silla de ruedas. Lo que es difícil no temer cuando fuiste diagnosticado con una enfermedad terminal. Muchos de nosotros le decimos a la gente que está pasando por dificultades: no tengas temor. Sí, pero no tengas temor no sana este dolor que yo tengo adentro. Oye, no tengas temor, se ha convertido en una muletilla. Y nos lo dicen nada más que para consolar de una manera momentánea. Es difícil no temer cuando tú no sabes de dónde va a venir el pago del próximo mes de renta. Es difícil no temer cuando el corazón ha sido roto 1000 veces por las promesas de la gente infiel. Ahí hay un copión que me está siguiendo. Es difícil no temer cuando no crees que podrás resistir una desilusión más o podrás recibir una mala noticia más. Es difícil no temer. Nosotros lo decimos con una suavidad y con una ligereza: no temas, Dios está contigo. Sí, espérate. Pero es más fácil decirlo cuando a ti no es el que te van a quitar la casa. Es más fácil decirlo cuando tú no eres el que está diagnosticado con la enfermedad. Cuando tu hijo se está graduando y el mío está en la droga. Es más fácil decirlo. Es más fácil decirlo, pero las palabras que acompañan a David son las que hacen la diferencia. Hay gente que dice no temas, pero no cargan con ellos la solución a tu problema. Porque hay gente que te dice no temas en una base de lástima. No tengas temor. Pero no caigan con ellos. Ellos solamente te dicen no tengas temor, pero no te están dando la solución a tu dificultad y la solución a tu problema. Dicen no tengas miedo, pero sin por qué. Y el corazón de la gente con miedo no entiende los no temas, sino vienen incluido un porqué. La razón es que hoy Mefiboset sería tratado con misericordia y no con lástima. Escúchame, porque hay una diferencia grandísima. Cuando el rey le dijo no temas, no le dijo solamente no temas. Le dijo no temas porque hoy yo te voy a dar todo lo que era de tu padre Saúl y te vas a sentar conmigo en la mesa. Eso es misericordia, porque la lástima te deja como estabas. La misericordia se mueve en gracia a darte lo que aún tú no te mereces. Por eso es que Dios no nos tiene lástima. Dios usa misericordia, porque la misericordia no te puede dejar como estás. La misericordia lo que hace es que se mueve y va a la milla extra por ti para tratar de resolver el problema. La lástima te deja en la condición que estás. La misericordia se mueve a gracia. La lástima llora y te da simpatía. La misericordia no te deja hasta que el problema esté resuelto. La lástima es estática. La misericordia es dinámica.
el que tiene misericordia hace algo. Si te has encontrado en tu vida gente que te han dicho un dito de esto y se quedó en el dito y no se metieron la mano al bolsillo para sacarte el problema en que está, era lástima. Pero si aún dentro de su necesidad te pudieron ayudar, eso es misericordia. Usted no permita que nadie le tenga lástima. Yo acepto la misericordia de Dios y la misericordia de los hombres también la acepto, pero la lástima no. Si no tienes la solución a mi problema, no me digas que lo sientes. Siéntelo por allá escondido tú. Pero si no estás dispuesto a ayudarme en mi situación, si no estás dispuesto a ayudarme a sobrellevar la situación que estoy pasando, eso es lástima. Y yo, mira, José Rubén Rosado Díaz Serrano López no necesita lástima de nadie. Y me abotoné el dedo porque ya me cierra. La lástima te mira de lejos, la misericordia se mueve a levantarte. Esa es la diferencia de la lástima y la misericordia. Pero aquí es donde viene una parte que nosotros también tenemos que entender. Es que él le dice, no temas, y le da un porqué. Le dice, porque hoy, el día de hoy se terminó lo que te estaba afligiendo, se terminó el día de hoy. Pero yo quiero que tú sepas una cosa, Mefiboset. Y yo quiero que tú sepas una cosa, Iglesia del Nazareno de Melbourne. Esto que tú vas a recibir el día de hoy, no lo estás recibiendo porque te lo ganaste. Lo estás recibiendo por amor a Jonatán. Eso fue lo que le dijo. No se te ocurra en un momentito pensar de lo que Dios te está dando, te lo dio porque tú te lo ganaste. No te lo ganaste. Mefiboset no tenía méritos para recibir lo que estaba a punto de recibir. Pero por amor a Jonatán, Dios, en aquel caso el rey, estaba haciendo misericordia para con él. Esto que estás a punto de recibir no se desprende de ti. Es porque alguien mayor que tú, escucha esto, está bueno. Es porque alguien mayor que tú hizo provisión para ti, para cuando llegara este momento. Jonatán, mucho antes que Mefiboset naciera, había hecho un pacto con David, y en ese pacto él hizo provisión para sus descendientes. Y este es el momento en el que yo tengo que tomarme un momentito y alabar a Dios. Y yo siendo tú lo hago, porque eso tipifica a Jesucristo, que hace mucho tiempo hizo provisión para que cuando yo llegara a mi momento de realización en la vida y me sacaran de lo de bar, cuando yo fui poco, Cristo fue mucho. Ay, Dios mío, cuando yo no pude, Él fue más que suficiente. Cuando yo era muy pequeño, Él se extendió sobre mí. Cuando yo no podía, Él se levantó como poderoso gigante, porque Él es Cristo. Aquí David representa a Cristo y Jonatán representa a Cristo, que hizo provisión por ti y por mí para que pudiésemos recibir esta misericordia que estamos recibiendo el día de hoy. Alabado sea el nombre del que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo es digno de alabanza. Es digno de alabanza porque Él hizo provisión por mí. Sin que yo lo conociera, sin que yo le amara, sin que yo si quisiera buscarle, Él hizo provisión por mí. Antes que yo naciera, ya había una salida a mi problema. Lo que tú tienes que hacer el día de hoy es hacer lo que hizo Mefiboset, simplemente recibirlo por gracia y decir gracias, papá Dios. Él es digno de adoración. Él es digno de alabanza. Por él es quien me completa y me hace apto para recibir la bendición de Dios. Quien me llena de favores y me sienta en sillas de honor que nunca merecí. Cristo es digno de alabanza. Porque esta historia lo que nos enseña es lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y es que preparó el camino para que tú y yo pudiésemos venir a esta salvación tan grande que Dios nos dio solamente por los méritos exclusivos y únicos de Jesucristo. A Él sea la gloria y el honor y todo lo que sea bueno decir, sea a Cristo. El Rey te mandó llamar. El Rey te está llamando. No lo hagas esperar. El Rey te mandó llamar para
tratarte con misericordia, te sacó de un lugar sin palabras y el día de hoy te dice, venid luego, dice Jehová, y entremos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es una buena noticia. Porque este muchacho no tenía nada que ofrecer. Quizás tú tampoco tienes nada que ofrecer. Quizás tú no tienes nada que ofrecer más que un corazón lisiado. Quizás tú no estás lisiado de los pies, pero estás lisiado por lo que te hicieron hace 30 años, que hace 15, hace 20, y te sientes indigno porque este muchacho, cuando llegó donde el rey le empezó a hablar así, ¿sabe lo que dijo? Dijo, pero ¿y qué quiere mi señor con un perro muerto como yo? Pero eso es lo que tenemos que entender. Que quizás seamos perros muertos, nos sintamos como perros muertos, pero los príncipes no se supone que se sientan como perros muertos. Las circunstancias de la vida nos han hecho creer que somos perros muertos, que no podemos, que no servimos. Nuestros pecados, todos nuestros malos hábitos nos han hecho pensar que no soy digno de recibir la bondad de Dios. Y te tengo noticias, no eres digno. Pero gloria a Dios por Cristo, que Él sí es digno. Y cuando yo no pude, Él pudo. Cuando yo no me podía acercar a Dios, entonces Él murió por mis pecados para que entonces yo tenga la oportunidad de tener una relación con Dios. Y aquí entró Mefiboset en un estado de reivindicación y un periodo de gracia. La misericordia de Dios en nosotros produce un acto automático de gracia. Mira esto, la misericordia hace que el rey te llame. La gracia hace que el rey te siente en la mesa. La misericordia te libra del mal que tú mereces. La gracia te da una recompensa que no mereces. La misericordia hizo con Saulo que se cayera del caballo para encontrarse con Cristo. La gracia lo convirtió en el mayor apóstol del Evangelio. Pero aquí yo quiero hacer un paréntesis y quiero hablar del... Todo eso que les dije, que tenía que tocarlo para hablarle de esto que le voy a hablar ahora. Es que si hacía esto nada más nos íbamos en 5 minutos. Así que todo eso que Dios ha hecho con nosotros, muy bueno. Eso es doctrina. Esa es la doctrina de la salvación por fe. Mefiboset no tuvo que hacer nada, nada más tuvo que recibir lo que el rey le estaba ofreciendo. Se acabó. Cuando Dios creó al hombre en el Edén, como mismo Mefiboset, tuvo un periodo de 5 años de su vida en que vivía en el palacio. También el hombre, Adán y Eva, tuvieron un periodo de sus vidas en que en el Edén estaban en la presencia de Dios y todo estaba bien. Pero aconteció algo y fue la caída del hombre. De la misma manera que en la vida de Mefiboset pasó algo y fue que mataron a Saúl y tuvieron que llevárselo corriendo y ahí fue que se cayó y quedó lisiado. De la misma manera que Adán y Eva fueron separados de su destino, Mefiboset fue separado de su destino a causa del pecado. En aquel caso Adán, en este caso a causa de que estaba lisiado. De la misma manera en que alguien había hecho provisión por el pecado del hombre, la Biblia dice en Génesis 3:15, porque pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ella te herirá en el tobillo y tú la herirás en el calcañar. Quiere decir que Dios había prometido un momento estilo Mefiboset para cada uno de nosotros en el que Dios ya había hecho provisión. La Biblia dice que Cristo no murió en el Gólgota. Cuando la gente dice que murió, Él dice que el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. Porque cuando Dios creó al hombre y supo en su conocimiento infinito que iba a pecar, ya había mandado a Cristo a morir por el hombre. De antemano se había hecho provisión para nosotros como raza poder encontrarnos con Dios. Ese es el significado teológico. Es salvación por gracia, por los méritos de Cristo y nada más. No es yo creo en Cristo y en su sacrificio y hago alguna obra para ayudar al sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es suficiente para llevarme al cielo. No necesito ninguna otra obra para ser salvo. Ahora, los salvos obran como gente que son salvas. Pero yo quiero tomar un momentito aquí. A ver dónde lo encuentro porque me le brinqué. Y quiero hablar de una persona que también fue reivindicada en esta historia.
Y la doctrina es buena, pero si no tiene una aplicación personal para tu día a día, no sirve de mucho. No puedo dejar de hablarles de otra reivindicación que ocurrió en esta historia. Y es que hay un personaje de la historia que ha sido descuidada por los predicadores. Y es la nodriza de Mefiboset, la que lo dejó caer. Se han hecho hasta canciones. Alguien te dejó caer y tus pies se quebraron. ¿No han oído nunca eso? ¿Se las canto? No, ok. Cuando nosotros estamos en Lodabar, en el lugar sin palabras, sin explicación, emprendemos una cacería de culpables. Yo no sé cuán, en Puerto Rico decimos malcriado. Era Mefiboset, yo no sé si era malcriado, no sé si era mal hablado, no sé lo que era. Pero llega el momento en la vida de cada persona que cuando se ven desesperados por la situación que están viviendo, empiezan a buscar culpables. ¿Cuántas veces pudo haber culpado Mefiboset a su nodriza? Si no fuera por ti, yo me hubiese graduado de la escuela. Si no hubiese sido por ti, yo me hubiese casado con el hombre que yo quería. Si no hubiese sido por mis padres que se empeñaron, yo no me hubiese dejado a aquel muchacho tan lindo y tan guapo que estaba. ¿Cómo usted cree que se sentiría la nodriza de Mefiboset de que por su culpa este muchacho se había sumido en la desgracia? Porque si era difícil para un pobre sobresalir teniendo las dos piernas, imagínese usted a un pobre lisiado. Medítelo por un momentito, porque yo no quiero hablar de los que dejaron caer, ya de eso hemos hablado. Yo quiero hablar de cada uno de nosotros que hemos dejado caer a alguien y hemos decepcionado a alguien. Piénsalo. ¿Has decepcionado a alguien? Si no has decepcionado a alguien, mira, este es el momento, tú te pares, te vas, pues ya. Ya se te dijo lo que se te iba a decir. Ahora, pero si hay alguien que tú has decepcionado, esta es la palabra para ti. Y quise traer todo lo que tenía que ver con el sentido teológico, porque yo quiero hablarle ahora a cada persona que se siente mal porque han decepcionado a alguien. Y es que yo creo que en esta historia no solamente se reivindicó a Mefiboset, pero también se reivindicó a la madre de crianza, porque la Biblia dice que ella lo tomó para criarlo como si fuera suyo. Entonces, ¿quién sabe si ella estuvo todo este tiempo sintiéndose culpable por lo que había pasado con su hijo? Y los que somos padres nos podemos relacionar con esto, los que tienen hijos pequeños no, pero los que somos padres que llevamos ya tiempo, que nuestros hijos ya están grandes, en ocasiones nosotros nos sentimos como que los dejamos caer. Y llega un sentido de culpabilidad tan tenaz. Pero la diferencia aquí está, es que Dios va a honrar la intención de la nodriza y no necesariamente la actuación. Porque tus padres, a menos que no haya sido un acto de esos bien bravos que se salen de la lógica, pero nuestros padres no eran perfectos como nosotros hemos sido perfectos con nuestros hijos. Y muchos de nosotros hemos estado echándole la culpa y culpando a nuestros padres porque por tu culpa, porque nunca me llevaste a Digni, por eso fue que yo me rebelé y terminé en la cárcel. Piénsalo un momentito. Yo me siento a veces que yo dejé caer a mis hijos. Yo me he sentido de esa manera, pero yo creo que el día de hoy, de la misma manera que puede llegar el momento de reivindicación para nuestros hijos, llega en el momento que se reivindiquen nuestros hijos, se reivindica el padre. Y la persona que quizás tú desilusionaste con buenas intenciones, no estoy hablando de maldad, estoy hablando de buenas intenciones. Esa mujer vio que ese niño lo iban a matar, lo agarró, se lo llevó y tratando de salvarle la vida, se le cayó. Y te voy a decir una cosa, mi hermano, hay situaciones en la vida en las que no vas a salir ileso. Pero dale gracias a Dios que saliste con vida. Piensa esa.
Porque lo hermoso de la historia es que sale reivindicada la madre, porque aunque el muchacho le salió lisiado, estaba vivo y tuvo la oportunidad de poder encontrarse con su lugar de destino gracias a ti, a pesar de tus errores. Lo que te quiero decir, mi hermano, es que si tú tienes hijos o si tú has desilusionado a alguien con una buena intención, escúcheme, yo no estoy hablando de maldad, estoy hablando de una buena intención, que a veces tomamos decisiones en las casas, a veces tomamos decisiones y decimos cosas con buena intención y se malinterpreta o lo que sea. Pero en el momento en el que tú lo hiciste con buena intención, Dios va a honrar tu intención, no necesariamente la actuación. Y cuando llegue el momento, Dios va a llamar a tu hijo, o a tu padre, o a tu hermano, o a tu vecino, lo va a llamar a su presencia. Y ellos van a poder llegar hasta su lugar de destino. Y en ese momento, tú te vas a poder sentir reivindicado, porque aunque estaba lisiado, no estaba muerto. Y hay momentos en la vida es que las situaciones son tan bravas que no se puede salir ileso. Por lo menos un rasguño vas a tener. Por lo menos un golpecito vas a tener. Pero estás vivo. Y el rey está a punto de llamar a todas las personas que se sienten como Mefiboset y todas las personas que ocasionaron de una manera u otra esa lesión. Dios los va a reivindicar también. Así que por amor a ti, Dios los va a llamar. Ay, Dios mío. Por amor a ti, Dios va a llamar a tus hijos. Por amor a ti, Dios los va a salvar. Por amor a ti, porque Dios está viendo tus intenciones. Dios no está viendo solamente la actuación. Métete esto en la mente. Actúa con conciencia, con fe de lo que estás haciendo es correcto. Y siempre que tú actúes con una conciencia de que lo que estás haciendo es correcto, Dios va a reivindicarte. En algún momento Dios va a llamar a ese muchacho a que venga a la presencia del rey y vas a decir, valió la pena tener que cargarlo todo este tiempo porque por fin se conectó con su lugar de destino. La historia de Mefiboset es hermosa. Cómo Dios toma un mendigo y lo sienta en la mesa. Yo quería hacer ese paréntesis dentro de la historia porque yo me he sentido así. Si yo me he sentido así, yo estoy seguro que hay otra gente que se ha sentido así. Si los hijos solamente entendieran, si ellos entendieran que todos nuestros errores han sido bien intencionados. Ya me dejaré el tema, porque voy a acabar llorando aquí. ¿Sabe lo que hizo el rey con Mefiboset? Lo sentó a la mesa y le dijo, aquí nadie se va a sentar hasta que tú no estés. Y te vas a sentar en la mesa como cualquiera de los hijos. Lo precioso de la mesa es que la mesa, cuando usted se sienta, sus piernas, ¿dónde quedan? Debajo de la mesa. ¿Qué era lo que él estaba lisiado de qué? Las piernas. Cuando Dios te invita y una vez te sientes en la mesa, tus debilidades no van a ser vistas. Están cubiertas por la gracia de Dios. Amén. Esos tres, denle un aplauso a Dios. Porque todas nuestras faltas han sido cubiertas por la sangre de Cristo. Estamos sentados en la mesa es la gracia de Dios que cubre todas mis imperfecciones. El que vea a Mefiboset de lejos ni sabe que ese muchacho tenía una imperfección, porque Dios lo sentó con príncipes donde él se merece. Y Dios te está llamando el día de hoy para que salgas de Lodebar, salgas del lugar que no tiene palabras, vengas a Jerusalén, que es la nación, la ciudad santa, te sientes en la mesa donde la gracia de Dios será la que te va a cubrir todas tus imperfecciones. Por eso es que aquí no podemos mirarnos uno mayor que el otro, porque si nos pusiéramos a mirar por debajo de la mesa, ¿hay cuántas patas chuecas habían? Vamos a alquilar nuestro otro un momentito. Yo no puedo desperdiciar esta oportunidad. Dios me libre de desperdiciarla. Y hacer un ofrecimiento para el que nunca ha recibido a Jesucristo, que pase o levante su mano donde está y diga, yo quiero aceptar a Jesucristo. Yo quiero aceptar ese Dios del que el pastor está hablando. Yo no sabía esa historia, pero esa historia, hubo algo en esa historia que me tocó y quiere decir que eso era para mí.
Piénsalo un momentito. Yo quiero que todo el mundo me haga silencio y medite.